A partir de este momento se abre el consultorio, nueva columna del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, Regional 1. Aquí con nosotros la magíster especialista, arquitecta Flavia Pesolo. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos, a la audiencia. ¿Cómo les va? Bueno, contenta de estar acá en esta segunda entrada, la primer columna con contenido. Bueno, hoy vamos a hablar, Jero y chicos, de lo que sería sobre todo la parte de prevención. Acordémonos que esta columna va a tratar de prevención, de cómo solucionar patologías y de aplicaciones de nuevas tecnologías. Estamos muy contentos con las repercusiones que ha tenido esta nueva propuesta. Bueno. Y tenerte aquí en el equipo, bueno, un gusto para nosotros también que te sumes cada 15 días a tirarnos aguas claras y algunas no tan claras alrededor de las cosas que les suceden a estos organismos vivos que son las arquitecturas en el medio ambiente. Así es. Bueno, y hoy, como decía, vamos a estar hablando de la importancia de la prevención en la obra, en este caso de la importancia del estudio de suelos. Bueno, estas columnas se van a estructurar, digamos, hablando de cada etapa de la obra. Vos sabés qué es un estudio de suelos, para qué sirve. Hemos tenido que utilizarlo, pero ha sido un problema de negociación muchas veces con nuestros clientes, sí, ¿no? Generalmente los clientes son medios reacios porque es algo que como que no les sienten una cuestión práctica. Hacer o no hacer el estudio de suelo. Sí, hemos tenido relación con ello. Pero nunca entendí cómo... Yo recibí un informe en PDF, ¿no? A mí me manda un mail el geólogo y me dice, señor, esto, veo números, datos en texto. Ahora... nunca vi cómo se hacía un estudio de suelo. Bueno, un estudio de suelo, digamos, básicamente sirve para conocer el terreno donde nosotros vamos a hacer nuestra fundación, que es lo más importante de la casa. Tiene una parte, digamos, para conocer la parte mecánica del terreno, la parte física y la parte química. La mecánica sería todo lo que nosotros necesitamos, los datos que nosotros necesitamos para hacer el dimensionado de nuestra fundación, como puede ser, digamos, todo lo que resiste nuestro terreno. Después tenemos toda la parte física, que es para conocer nuestro suelo, que es qué tipo de suelo es, si es una arcilla, si es un loess, si es arena, para saber las napas, que eso es muy importante. La granulometría, bueno, ahí hay... Todas esas cosas que vos estás mencionando, Flavia, que suceden debajo de la tierra, por la cual va el 25, el colectivo que a veces toma para venir a la radio. Todo eso que pasa por debajo de la rueda de tu bicicleta, digamos, ¿no? Significa que no hay un componente homogéneo en la ciudad de Córdoba, digamos, de este a oeste y de norte a sur, que tengo que andar indagando en cada punto que quiera hacer una casa, qué es lo que tiene abajo. Sí, y sobre todo en la ciudad de Córdoba, que es lo más heterogéneo que puede haber. Sí. Y eso digo... Y bueno, digamos, tiene una explicación un poco larga, digamos, pero bueno, hay muchas partes que fueron rellenadas por el hombre, que fueron consolidándose, otras que son rellenadas recientemente. Hay antiguos pasos de río, por ejemplo, que tenemos determinados suelos. O sea que es muy importante antes de comenzar una obra poder hacer un estudio de suelo, porque a priori, así de manera general, no se podría decir todos los suelos son más o menos parecidos, sino justamente todo lo contrario. Exactamente, todo lo contrario. Bueno, tenemos varios ejemplos, digamos, de barrios completos, como el de Villa El Libertador, por ejemplo, que estuvimos trabajando ahí, que tienen serios problemas por el tipo de suelo donde fue fundado y que no fue tenido en cuenta. Bueno, pero volviendo, digamos, a lo que es el estudio de suelo, lo que nos va a dar el geólogo es, digamos, la explicación física de qué tipo de terreno tenemos abajo, la explicación mecánica con los datos que nosotros necesitamos para saber cuánto resiste ese suelo y para dimensionar nuestra fundación, y algún dato químico que nosotros le hayamos pedido. Ese es un dato que no sabe. Por ejemplo, podemos tener un medio agresivo para las estructuras que nosotros vamos a implantar en ese lugar. Por ejemplo, las aguas pueden tener un pH muy ácido, lo cual después nos oxida las armaduras. Podemos tener cloruros que también, digamos, perjudican a lo que es el hierro. Sales solubles, que si nosotros tenemos agua y hay sales solubles, esas sales después lógicamente se desintegran, con lo cual vamos a perder
resistencia, digamos, en ese suelo. Bueno, hay muchísimos datos que nosotros podemos saber por un estudio químico. Y después, digamos, ¿por qué es importante realizarlo? Bueno, porque mediante el estudio de suelo nosotros también podemos saber, lógicamente, cómo dimensionar, como ya dijimos, nuestra fundación y no dimensionar de más ni de menos. Hay muchas veces encontramos ejemplos en los que se hicieron, por ejemplo, zapatas enormes porque no se tenía un estudio de suelo y entonces por las dudas vamos a dimensionar de más, y eso muchas veces a veces es perjudicial porque hay muchos suelos que digamos son colapsables, y si nosotros le ponemos muchísimo peso, eso es contraproducente, por ejemplo, además de que terminamos gastando muchísima más plata de la que realmente se tendría que haber gastado. Entonces hay un tema económico ahí. Ni hablar después de las patologías que nos puede traer el hecho de no haber dimensionado bien una fundación. Tenemos asentamientos, roturas en muros y otro tipo de patología que después nos sale también muy caro lo que es la restauración de esa vivienda. Hay que tener en cuenta el valor de este dato antes de empezar a emprender cualquier obra en construcción. Nosotros como arquitectos del medio, con Juan José Marcos aquí en nuestros estudios de arquitectura, con los colegas y las colegas de Córdoba, muchas veces ha salido esta discusión en torno a, por ejemplo, que el cliente no quiere pagarlo. Tengamos en cuenta que un estudio de suelo, en la incidencia del costo del estudio de suelo respecto del monto de obra, realmente es muy pequeño, digamos, y toda esta información de la que habla Flavia, digamos, es como navegar sin control, es como ponerse una venda en los ojos y pretender llevar un barco de un punto a otro. Digamos, tener ese dato de arranque para entender cómo se compone la arquitectura, cómo se va a fundar la arquitectura que uno está proyectando, es casi crucial. Más que nada en Córdoba, que tenemos gran cantidad de suelos colapsables con el agua, con lo cual nosotros tenemos que saber de que existe ese suelo y tomar las precauciones, como saber que ese riesgo existe y tomar las precauciones, como por ejemplo, entubar muy bien lo que son las instalaciones que transmiten, que llevan agua, digamos, fluidos para evitar problemas a futuro. Eso es muy importante. Cerramos en decir de que el estudio de suelo es necesario, es una parte fundamental de la etapa de proyecto, o sea, es lo primero que nosotros tenemos que saber acerca de nuestro terreno, a donde vamos a hacer nuestro proyecto. Y como decíamos, los costos de lo que es este estudio de suelo son ínfimos en relación a lo que terminamos gastando en toda la obra total, y además, lógicamente, termina saliendo mucho más caro. De hecho, las rehabilitaciones de cimientos nos salen excesivamente mucho más de lo que nos salieron las cimentaciones originales. O sea, se puede solucionar, pero a un costo muchísimo más. A un costo muy alto, teniendo en cuenta que esa vivienda o esa construcción ya va a estar habitada, con lo cual, digamos, eso también es una complicación, ¿no? Señores y señores, confíen en su geólogo. Queridas arquitectas y arquitectos, sepan pedir el estudio de suelo, y de allí arrancamos sobre paso firme para llegar hasta el cielo, si quieren, con cualquier construcción. No hay ningún problema. Tenemos, por ejemplo, suelos que pueden ser muy malos, como en Córdoba, que es el Loes, que sin embargo, así todo, digamos, nosotros podemos fundar con una fundación superficial si el peso es poco. Por eso es muy importante. ¿Qué le llama superficial? ¿Una platea sería una fundación? Puede ser una platea, claro. El problema, digamos, de este tipo de suelos como los que hay en Córdoba es que si nosotros ponemos cargas puntuales, lógicamente, digamos, no vamos a tener mucha resistencia porque estamos concentrando mucho peso en un solo punto. Entonces, lo que hay que hacer es distribuir el peso. Entonces, una platea, por ejemplo, es la que se encarga de distribuir todo este peso en más superficie. En cambio, por ejemplo, en lo que son las sierras, donde tenemos un suelo más pedregoso, que tenemos mucha más resistencia en ese suelo, sí podemos hacer, por ejemplo, lo que es una zapata común corrida, en donde ahí estamos asentando nuestro peso linealmente, y ese terreno, digamos, no va a tener ningún problema. Entonces, claro, tenemos que poner todos los factores de esta ecuación, que sería principalmente el peso propio de lo que vamos a construir, y después sobre dónde lo vamos a construir. Y eso nos va a definir qué tipo de fundación vamos a tener. Sí, ¿se podría separar en tres grandes grupos las fundaciones? Digamos, una platea, que es como una sábana que distribuye homogéneamente en una superficie tal. Las raquetas de tenis de una persona que está, por ejemplo, pisando nieve. Exactamente. Toda la superficie de su peso en una superficie de terreno. La lineal, que es una zapata más corrida, que distribuye en forma lineal las cargas. Y la puntual,
que pueden ser los pilotes o pozos Los romanos a mayor o menor profundidad, ¿en qué suelos se suelen usar pilotes de 5 o 6 metros? Sobre todo en metros? Córdoba, donde nosotros tenemos más peso que apoyar y nuestro terreno superficial, que es el loess, no estaría resistiendo, digamos, esta carga que nosotros le ponemos. Entonces elegimos un sustrato más profundo, que puede ser, por ejemplo, una arena. Entonces transmitimos este peso de nuestra construcción a un estrato que tenga más resistencia, y por eso se hacen los pilotes, en donde ya podemos asentar puntualmente el peso. Tenemos dos tipos de fundaciones que podemos hacer. Una que es con lodo bentonítico, por ejemplo, que se hace la excavación y a medida que se va excavando se va inyectando un lodo. Me da miedo. Estoy empezando a transpirar. Y terminas realmente todo embarrado. Y entonces, luego de que está relleno este pozo con este lodo, se inyecta el hormigón, y entonces por diferencia de pesos y de densidades, es buenísimo esto que está va contando saliendo Flavia, es muy el lodo bueno. para arriba y queda el hormigón en el pozo. Esa es una forma. Juan José Marcos le tiró la pregunta difícil de la bolilla a la de Magíster, y la Magíster se le devolvió como si fuera... Y tengo otra. Tenés como otra si fuera que- con una ¿Empezar soba. con micro, por ejemplo? Espera. Claro, muy Si hay- bien, pero viene aceitado el preguntador. Si hay agua debajo de la capa superficial de la Tierra, ¿cómo hago para fundar? Pregunta Juan José Marcos. Y Flavia comenta este sistema que entonces mientras voy perforando tiro un barro que evita que el agua llene el pozo, porque si no el pozo se me llenaría de agua, y luego tiro el hormigón, que es más denso que ese barro, y ese barro va saliendo para arriba y el hormigón se va depositando en el fondo del pozo, que es, bueno, después de la rueda, uno de los mejores inventos que se ha hecho en la historia de la humanidad. Y después tenemos la otra opción más limpia, pero bueno, Ajá. hay que tener en cuenta otros factores como los vecinos y el tema del ingreso de maquinarias. Y a veces dinero, no tanto, hay que verlo según el caso, pero estarían lo que son los pilotes, los micropilotes hincados o pilotes hincados, porque también, digamos, hay de diferentes diámetros. Entonces, de esta forma, los pilotes ya están como prefabricados, que se pueden hacer en taller o a pie de obra, se pueden prefabricar y después se hincan en el suelo. Entonces, evitamos este tema de la excavación y el tema de las napas. Económicamente, a veces conviene y otras veces no, porque tengamos en cuenta que los micropilotes tienen 4 veces más resistencia que los pilotes excavados. Entonces, nosotros reducimos sección de hormigón. Y bueno, tenemos que poner un poquito más ahí en la mano de obra, pero no es tanta la diferencia. ¿Qué porcentaje de incidencia tienen las fundaciones en una vivienda? Independientemente del tamaño que Es tengan. un promedio de 20%. Bueno, lógicamente va a depender de esto, de qué tipo de suelo tenemos, porque si nosotros no tenemos otra opción que utilizar lodo bentonítico, el lodo incide en que es como si vos hicieras 2 pilotes, digamos, el costo se duplica exactamente a que si fuera un piloto excavado normal. Entonces, por eso va a depender de este ¿Vos estudio preferís de que yo suelos. ahorre en el monocomando y en la venecita del baño y no en la fundación? Por favor, hágalo, Jero, por favor, hágalo. O sea, el monocomando decir que lo compre después, pero Claro. fundamos... Después se puede comprar en cuotas. Ok. Bueno, aquí cerrando la columna del consultorio. Gracias, Flavio, por venir, ¿eh? No, muchas gracias a Cortaste ustedes. fin de largo para participar de este programa. Una grosa, ¿eh?